Hola, buenas tardes a quienes nos acompañan en el horario, en el uso de horario de México. Ya buenas noches a quienes nos acompañan en otros usos horarios, como desde Madrid. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen hoy en una inauguración importante para varias entidades de la UNAM. Esto es un espacio de la UNAM, aunque estemos en un espacio virtual. Estamos en un espacio donde convivimos por una parte, la Cátedra Carlos Fuentes de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, la UNAM España con su nuevo director, el doctor Jorge Volpi, nos encanta que esté aquí con nosotros, y la red Canoa, que también forma parte de estas jornadas. Como saben ya ustedes, las jornadas literarias que iniciamos hoy y que inauguramos en voz de Lina Meruane, a quien agradecemos muchísimo que nos acompañe hoy por darnos una charla importante con el tema del el sistema nervioso de los cuerpos. Estas jornadas literarias en realidad lo que pretenden es encontrar el eco de la literatura iberoamericana en el mundo. El eco, la respuesta, la consideración de esta nomenclatura tan particular que abarca la palabra de Iberoamérica, ¿no? No solo con el castellano, sino más allá de eso. Y estamos muy contentas de repetir nuevamente a Brenda Navarro, una querida colega de la Cátedra de Literatura y de la UNAM España, que ha coordinado también otros programas de la propia Cátedra Carlos Fuentes. Brenda, muchas gracias y bienvenida siempre a coordinar todo lo que tú quieras coordinar en este esquema literario. Así que bueno, por mi parte solamente quería dar una bienvenida calurosa a todas las personas que nos acompañan, decir que es importante siempre acompañar a la Cátedra Fuentes, en particular con un esquema tan bien pensado por parte de Alejandra Saavedra y Carla Morales, para pensar por qué es importante la literatura iberoamericana y la respuesta en el mundo. Le dejo la palabra entonces al doctor Jorge Volpi y nada más quiero reiterar mi agradecimiento a quienes nos acompañan de la parte de organizadora y de los estudiantes. No, muy buenas tardes en México, muy buenas noches en España, eh, a todas y a todos. Desde la UNAM, ahora desde el Centro de Estudios Mexicanos en Madrid y desde luego desde la Coordinación de Difusión Cultural y de la Dirección de Literatura y la Cátedra Carlos Fuentes, pues es realmente un gran placer estar inaugurando estas jornadas. Es una de las misiones principales de todas estas áreas de la UNAM coordinarse precisamente para llevar a cabo este tipo de ejercicios de la literatura y del pensamiento. Y pues sobre todo me da muchísimo gusto hacerlo en presencia de dos escritoras y amigas a las que admiro profundamente. Brenda Navarro, que es una de las escritoras mexicanas más notables de los últimos años, autora de una novela ya esencial, Casas Vacías, y acaba de aparecer su última novela, su novela más reciente, Cenizas en la Boca, y me da muchísimo gusto ahora verte virtualmente, pronto nos veremos también ya presencialmente. Y desde luego me da mucho gusto también tener a Lina Meruane, también una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana actual. Nos hemos encontrado en varios lugares del mundo. Ella pues, es narradora, pero también una ensayista muy notable, con libros como Volverse de Palestina o ese ensayo fantástico contra los hijos, y autora de cuentos y novelas tan importantes como Sangre en el Ojo o justamente Sistema Nervioso, que supongo que también tiene referencia aquí en el título de su charla. Entonces, pues realmente, pues para la sede de la UNAM en España, pues es un honor participar también con ellas en estas jornadas y pues simplemente desearles lo mejor, queridas Brenda y Lina, y les cedo la palabra a Brenda Navarro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues quiero yo agradecer una vez más a Lina que esté aquí. Conversamos hace no mucho y me parece increíble que ya estemos realizando este evento en el que la invité yo, muy entusiasmada de que, no sé si ella nos lo quiera contar en algún momento de la conferencia, que está ahora mismo en Madrid y me parecía importantísimo contar con su presencia virtual, aunque ojalá pronto sea presencial en algún otro evento con la UNAM y con todo Madrid. Para mí, la presencia de Lina Meruane iniciando las jornadas literarias iberoamericanas es muy importante porque considero que son
sus libros un verdadero puente para empezar a establecer lo que significa escribir desde la lengua española hacia el mundo. Y creo que la literatura de Lina cumple ese, digamos, ese requisito que estábamos buscando para tratar de transmitir las conversaciones que queremos en estas jornadas, porque me parece que sí hay una literatura universal ahora mismo escrita por mujeres que hable sobre todos los temas que importan a las generaciones que estamos siempre tratando de encontrar nuevos ciclos de conversación sobre qué nos pasa a las mujeres respecto al mundo, es la literatura de Lina. Así que estoy muy, muy contenta de que haya aceptado la invitación y de que esté con nosotras compartiendo un tiempo. Yo voy a hacer la parte formal, que yo sé que a Lina le parece muy mexicano, pero yo creo que es muy importante que quienes nos acompañen y quienes no la conozcan todavía sepan un poco de su trayectoria. Y como ya había bien dicho Jorge y como había dicho Anel, esta conferencia magistral se titula El sistema nervioso de los cuerpos y estará dada por Lina Meruane, que es escritora y docente. Ella estudió el doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Nueva York. Su obra ha sido traducida al inglés, italiano, portugués, alemán y francés. Entre muchas de las cosas que hay en su trayectoria, Lina obtuvo la beca Guggenheim en 2004 por la novela Fruta Podrida, en 2010 la National Endowment for the Arts por su novela Sangre en el Ojo. En 2011 ganó el premio Anna Segers por la calidad de su obra, esto otorgado en Alemania, y en 2012 el premio Sor Juana Inés de la Cruz por Sangre en el Ojo también. En 2017 partió a escribir a Berlín por un año con el programa de artistas residentes de la DAAD Alemania. Es fundadora y directora de Brutas Editoras, un sello independiente por ahora, esperemos, desaparecido, que ha editado libros desde Santiago de Chile y Manhattan, pero que ojalá pueda revivir. Y es profesora e imparte clases de literatura y culturas latinoamericanas, así como escritura creativa en la Universidad de Nueva York. En 2018 publicó, yo creo que uno de los libros también fundamentales, Las Renegadas, una antología de 88 poemas de Gabriela Mistral. 2019 Sistema Nervioso, y ahora a finales de 2021 y digamos sobre texto de la conversación que queríamos tener hoy con Lina, su más reciente libro editado aquí en España, no sé si ya está en toda Latinoamérica, ojalá que sí, Zona Ciega. Lina, muchas gracias, el micrófono es tuyo, estamos aquí para lo que necesites y ahora conversamos entre todas y todos. Gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Para mí siempre es una felicidad estar con las y los colegas mexicanas. Tengo un gran cariño por México, eso sería ya otra conversación muy larga que tener, pero quiero, por supuesto, agradecer a la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana y, por supuesto, a la UNAM Madrid. Estoy contentísima de saber que también hay una sede de la UNAM aquí. Por supuesto, agradecerle a Anel Pérez, a Jorge Volpi, a la querida Brenda Navarro y a todo el equipo que está ayudando a, digamos, a hacer esto posible, que son muchas más personas de las que la gente que está mirando va a ver aquí, ¿no? Importantísimo pensar también en ellas y agradecerles. Quería decirles que esta invitación fue una invitación un poco a última hora, como suelen ser las invitaciones, en medio de un semestre bastante intenso para mí. Entonces lo que decidí hacer es que más que escribir una charla formal, más bien he traído algunas notas alrededor de mi última novela, que es Sistema Nervioso, y es lo que habíamos comentado con la querida Brenda, como una posibilidad de abrir esta conversación a una novela y a pensar algunos de los temas en los que esta novela conecta no solo con el tiempo presente, sino que con algunas problemáticas también bastante profundas y urgentes de este momento. Entonces lo que voy a hacer es que estructuré esta conversación a propósito de tres citas que me interesan, que si esto hubiera sido una charla escrita hubieran sido tres epígrafes. El primero es: en un lunar de mi cuerpo reconozco el cosmos, de Marta Sanz, escritora española. El segundo, que será la segunda parte de esta conversación, de esta charla, el segundo es de Samuel Beckett y dice en inglés: to find a form that accommodates the mess
That is the task of the artist today. Traduzco. Encontrar una forma que acomode el desorden, esa es la tarea del artista hoy, y es de Samuel Beckett. Y la tercera sección, que es la más cortita de todas, es una cita de Akugatawa, de un nombre muy difícil, así que me voy a quedar con el apellido, escritor japonés, que dice: no creo en Dios, sino en el sistema nervioso. Me parecen 3 frases muy sugerentes, productivas para mí, para pensar, y en torno a ellas voy a estructurar hoy esta charla. Entonces, inicio con estas palabras de grandes escritores para hablar de algo que de manera inesperada, pero al mismo tiempo previsible para los científicos, es algo que entendemos también hoy mejor que nunca, y es que no somos entidades aisladas ni entidades unitarias. Nosotros estamos bajo un régimen de un individualismo brutal, digamos, coronado por un sistema económico neoliberal que impulsa hacia la percepción de que somos personas únicas, indivisibles, y que debemos cada uno cuidarnos y rascarnos con nuestras propias uñas, para usar un término más vulgar. Pero me parece que por más que queramos creer que eso es así, porque en rigor somos y tenemos un cuerpo, estamos unidos o conectados siempre a otros cuerpos, a otras especies y a otros planetas y galaxias. Yo creo que la pandemia que hemos vivido en los últimos 2 años nos ha hecho no solamente saber y sentir y experimentar el hecho de que estamos frente a otros cuerpos, para bien y para mal, sino que también a otras especies. Y solamente por decirlo muy rápidamente, todas las pandemias han estado conectadas con una transmisión de alguna otra especie. Por ejemplo, las ratas en la peste medieval, las vacas locas, las aves, los porcinos, los murciélagos y los monos en el caso del SIDA. Entonces creo que no hay ninguna duda de que nuestra conexión cada vez más estrecha con el mundo animal nos recuerda, digamos, que estamos vivos y que esa relación existe, y es una relación para bien y para mal, ¿no? Entonces, esta relación de dependencia y de correspondencia, ¿no?, es lo que habilita a la escritora española Marta Sans a escribir en un libro poderosísimo y autobiográfico que es Clavícula, que al examinar un lunar en su cuerpo detecta todo el cosmos. Lo que quiero decir aquí es cómo desde su cuerpo, lo más pequeño de su cuerpo, un lunar, le permite pensar, digamos, en esa enorme magnitud cósmica, ¿no?, de la que a veces nos olvidamos porque miramos poco el cielo, pero que ahí está. Ahora bien, la idea, me voy a poner los anteojos porque creo que esto me va a ayudar bastante, la idea de nuestra conexión biológica con el cosmos, por supuesto, no es nueva, sino más bien muy antigua. De hecho, de la antigüedad, precisamente ahí es donde primero se piensa esa relación entre los cuerpos humanos y el cosmos. Porque como yo misma cuento en mi novela Sistema Nervioso, a la que más o menos con la que voy a conectar esta charla, los antiguos estaban convencidos de que el cuerpo enfermaba cuando se producía un desorden cosmológico. O dicho de otra manera, que había una correspondencia entre los astros y los cuerpos. Es una idea que a mí me parece realmente muy preciosa, muy, muy interesante, de la que han hablado algunos teóricos como Roberto Espósito, cuando habla sobre inmunología, de hecho. Pero en ese tiempo, en la antigüedad, esa intuición que de alguna manera nos ha parecido una ficción, en nuestro tiempo contemporáneo se ha podido establecer y demostrar, ¿no?, que estamos constituidos, de hecho, por el cosmos y que somos polvo de estrellas. Esto aparece también de alguna manera en mi novela. Es decir, que estamos hechos por los minerales y todos los otros componentes del sistema solar.
Esto sería un poco largo de explicar, pero quiero dejarlo sencillamente subrayado. Nuestra relación no es sencillamente especulativa, como querrían los antiguos tal vez, sino que hay una realidad en esa conexión, que a mí me parece interesante, bella, sobre todo productiva literariamente. Tal vez ya alguno de ustedes haya captado que estoy, digamos, trabajando alrededor de cuestiones que yo misma he escrito, porque el cosmos es uno de los sistemas que yo trabajé en esa novela Sistema Nervioso. Es, de hecho, lo que estudia la protagonista de mi libro. Es lo que le importa, lo que la interpela, y es el lugar donde ella pone a trabajar su imaginación. Y digo imaginación porque la astronomía hasta hace muy poco era sencillamente conjetural. Realmente solo hoy en día y desde hace muy poco tiempo y gracias a las grandes tecnologías se puede realmente empezar a mirar aquello que muchos de estos científicos y de estos astrofísicos imaginaron y luego comprobaron científicamente a través de fórmulas, pero de manera tremendamente abstracta. Ahora, una cuestión que a mí me parece significativa es la renovada presencia del cosmos y las tramas cósmicas que están apareciendo hoy en la literatura. Con esto quiero decir que no estoy sola en la reflexión sobre el cosmos, ¿no? Hay, por ejemplo, y voy a pensar solamente en la literatura chilena, algunas tramas, cosmopolíticas, que es la manera en que las voy a llamar. En la obra, por ejemplo, de mi contemporánea, que es bastante conocida en México y en España, Nona Fernández, que en sus libros Space Invaders, La Dimensión Desconocida y Voyager, 3 títulos que me parecen bastante alusivos, trabaja precisamente esta cuestión del viaje en el cosmos y la imaginación del cosmos. Y sobre todo en Voyager, que es más bien una crónica, casi un ensayo, aparece de hecho la figura de la madre enferma conectada con estos viajes al universo. Pero cuando digo, por ejemplo, cosmopolítica, también pienso en la manera en que Nona Fernández está pensando la relación entre el espacio, ¿no?, y los cuerpos celestes del espacio y los pequeños aerolitos, ¿no?, que viajan por el espacio, y la realidad de la dictadura en los cuerpos torturados, en los cuerpos desaparecidos y en los cuerpos enfermos. No puedo citar a Nona Fernández porque lamentablemente yo estoy ahora en Madrid y no tengo mis libros a mano, pero se los dejo reseñados para que lo vayan pensando y lo vayan mirando quienes tengan interés en este tema. Ahora, también en autoras más jóvenes que Nona y yo, hay una reflexión que yo llamaría cosmometafórica para hablar del cuerpo. Y pienso, por ejemplo, en una novela bastante reciente de María José Navia, escritora joven chilena, una novela llamada Kintsugi, donde el protagonista, Tomás, se encuentra en una sala de espera por un procedimiento médico breve, rutinario, y se siente, cito, extrañamente nervioso, porque lo suyo no es nada del otro mundo, entonces no debería estar nervioso, y sin embargo lo está. Quiero leerles la cita completa porque este libro sí lo tenía en mano. Dice: no era nada grave, nada del otro mundo. Siempre le ha llamado la atención esa frase, nada del otro mundo. Su mamá la usaba para minimizar los dolores de sus hijos, ella, la doctora. Si se quejaba del dolor de cabeza, si se quejaban los hijos del dolor de cabeza, o lloraban a gritos luego de caerse en bicicleta, ella decía con media sonrisa: ay, niños, si no es nada del otro mundo. Como si uno solo tuviera derecho a quejarse de dolores extraplanetarios. Aunque tal vez sí había dolores de otros mundos, dolores que dejaban en suspenso, que sacaban tu planeta de órbita y ahí quedaba, fuera de la galaxia, a la deriva. Ahora, esta autora, María José Navia, está hablando en este momento del cuerpo y está hablando de su relación más bien metafórica con los otros planetas. Pero también quería mencionar
otra novela de una autora también joven chilena que vive, de hecho, en Barcelona, Constanza Ternicier, una novela del 2016 llamada La trayectoria de los aviones al caer. Ella cuenta también sobre una extraña enfermedad que le ocurre a la protagonista, y es una enfermedad interesante del sistema nervioso. Aquí de nuevo vuelvo a conectar dos elementos que me parece que empiezan a aparecer repetitivamente en la literatura de este tiempo, el cosmos y el sistema nervioso. Y habla también de energías cósmicas que se mueven por su cuerpo enfermo de esta enfermedad misteriosa. Y de hecho la narradora recurre en un momento a la segunda ley de la termodinámica para decir, y cito, que todo sistema cerrado o aislado procederá espontáneamente hacia el creciente desorden. Me parece muy interesante esta idea, ¿no? Porque mientras yo estoy hablando de la conexión de los cuerpos con otros cuerpos humanos, animales de otras especies y del cosmos, aquí aparece en esta novela, que es una novela también sobre el cuerpo, la idea de que un cuerpo que está aislado puede de hecho detonar, puede estallar, puede autodestruirse. Quiero aclarar que este es un hallazgo que yo hice de manera bastante reciente y es una reflexión posterior a la escritura de mi propio libro. Y cuando digo esto, no hablo de una ansiedad de influencia o de un temor a la acusación de plagio, sino que más bien es porque me asombra que existan otras novelas contemporáneas escritas también por autoras mujeres de mi propio país que trabajen precisamente esta articulación o digamos articulando sistemas de novela que piensan en el cosmos, el cuerpo y el cosmos conectado. Me parece que, por supuesto, hay una relación interesante con un documental, que es el documental de Patricio Guzmán, que es Nostalgia de la Luz, donde ya hace casi 10 años aparece esta relación. Pero lo que me interesa mucho es pensar por qué está reapareciendo, digamos, este problema o esta conexión entre cuerpo y cosmos, y me parece que no puede ser casual y tampoco creo que se pueda deber solo a la publicitada existencia de sofisticados observatorios astronómicos en el norte de Chile, ¿no? Algo de lo que el país se precia de manera problemáticamente nacionalista. Y tal vez habría que examinar otras literaturas y ampliar el foco. Pero yo por ahora solo tengo estas notas sueltas y no lo he hecho, pero los invito a pensar este problema en la literatura mexicana o de otros lugares, a ver si aparece. Entonces, pienso en todo caso que no se trata de pienso en todo caso que se trata de una señal, de un síntoma, de la necesidad de plantearnos en oposición al antropoceno, que me imagino saben lo que es el impacto de los seres humanos, el impacto destructivo en nuestra existencia planetaria. Y me pregunto, digamos, si esta conexión que se hace entre los cuerpos y el cosmos tienen que ver con esta nueva preocupación sobre nuestro planeta. Pensemos, por ejemplo, que hoy estamos no solamente en una gran crisis ecológica, sino que estamos en una crisis pandémica, en una crisis bélica y tal vez en una crisis nuclear, ¿no? Estamos en un momento realmente angustioso, entonces no es extraño, ¿no?, que estemos preocupados y nerviosos por la salud de nuestro planeta, por la salud de nuestro sistema solar y de nuestra galaxia. Y tampoco es extraño, y les hago notar este elemento, digamos, contingente, no es extraño que los magnates del planeta, sobre todo del norte global, estén pensando cómo salir del planeta Tierra, cómo encontrar vida en otros planetas, cómo vivir en otros planetas, cómo mandar embriones congelados a otros planetas, cómo, digamos, prolongar nuestra especie en otro lugar. Me parece que aunque parece ficción todo esto, realmente es aterradoramente cierto. Con esto paso al segundo punto, que es el segundo punto crítico, ansioso y nervioso, y es hacer un giro, digamos, a la cuestión más literaria, a la cuestión más escritural, y muy particularmente a la estructura
de los textos de crisis. Estamos en un momento de crisis, ¿cómo se escribe un texto de crisis? Y aquí, por supuesto, tengo que volver a la cita de Samuel Beckett, en la que Samuel Beckett piensa que hay que encontrar una forma que acomode nuestro desorden, nuestra crisis, o acaso nuestro caos, por usar una palabra más cósmica o más científica, ¿no? Y buscar, como digo, este acomodo, esta forma que sería nuestra tarea hoy. Yo diría que en todas las épocas los artistas han buscado, los escritores y las escritoras han buscado la forma más apropiada para el relato de su caos contingente, ¿no? Siempre hemos estado en cierta medida en crisis. Y yo quise buscar, mientras escribía mi novela Sistema Nervioso, quise buscar y encontrar la forma para mi propia novela. Estaba, como les acabo de decir, pensando ya en el cosmos, ¿no? En cómo los planetas orbitan alrededor del Sol. Y pensé también que mis personajes, en cierta medida, estaban todos unidos por normas en el sistema social y también por afectos en el sistema familiar. Y pensé, y sobre todo pensé en esto, que el astro radiante que todos orbitan, el astro que los atrae gravitacionalmente sin que puedan resistirse o detenerse, es la enfermedad. Enfermedad que por supuesto es un tema sobre el que yo he trabajado los últimos 10 años, tanto en mi ensayo como en mis novelas. Entonces, pensando en, digamos, el concepto planetario o la metáfora de los planetas, pensé cómo podía, digamos, estructurar, pensar una novela que reprodujera no solamente el sistema cosmológico, sino que todos los otros sistemas, el familiar, el social, dentro de una novela, y cómo podía pensar la novela también como un sistema. Ahora, dije que todos los personajes y todas las conversaciones de esta novela giran en torno a este sol radiante que es la enfermedad. Y es que todos, absolutamente todos los personajes de este libro están enfermos o van a enfermar, e incluso el perro de peluche de la protagonista cuando niña se llama gastroenteritis. O sea que aquí hay como una obsesión, digamos, muy fuerte sobre la que los personajes están orbitando. Entonces, bueno, ¿cuál era la forma que iba a acomodar a todos, ¿no? Con sus dolores físicos y psíquicos, con sus crisis sociales y nacionales, con sus caos históricos y presentes? Y encontré esa forma, aunque quién sabe si es la mejor forma o la única forma, en el fragmento. Ahora, quiero por supuesto decir que yo no inventé la novela hecha de pedazos, o lo que Julio Cortázar describió a propósito de su gran novela Rayuela en los años 60 como la antinovela que intenta, cito, romper los moldes en los que se petrifica el género novela. Entonces, ni inventé yo el género fragmentario o la novela fragmentaria, ni soy yo su única adicta. Hoy hay muchísimos textos, ¿no?, que se escriben a partir de retazos, pero querría mencionar que muchos de estos textos no sostienen su trama, sino que funcionan por acumulación o por estallido. Y pienso, por ejemplo, en una autora francesa contemporánea, joven, Valérie Mregen, que tiene casi todas sus novelas son muy fragmentarias y trabajan precisamente por acumulación y por estallido, pero no van construyendo lo que pensaríamos como una novela, y que son, de hecho, aún más antinovelas que Rayuela. Pienso, por ejemplo, en una novela que a mí me gustó mucho, que es El abuelo, y también me cansó mucho, precisamente por la acumulación. Entonces yo, un poco más cortasarianamente, aunque sin pretensiones de antinovela, sino más bien todo lo contrario, pretendiendo construir ese todo que la define a la novela como género, intenté ir trabajando estos fragmentos para mantener todos los fragmentos gravitando y a la vez sosteniendo la trama
de este problema, que es el problema de la enfermedad y el problema de los cuerpos. Los cuerpos que son en sí mismos una multiplicidad de sistemas, porque bueno, partí por lo más amplio, el cosmos como sistema. Pensé un poco en el sistema social, en el sistema familiar, que construyen, digamos, los varios sistemas que están operando en esta novela. Pero también hay que pensar en el cuerpo, en el organismo, como una multiplicidad de sistemas interconectados, ¿no? O sea, no son solo cuerpos, con otras especies, con el cosmos, sino que también son los sistemas internos del cuerpo que se conectan entre sí y que colaboran para mantenernos vivos. Desde el sistema circulatorio hasta el inmunitario, desde el óseo hasta el articular, desde el muscular al digestivo y, por supuesto, el sistema nervioso. El sistema nervioso que le da título a la novela, que yo les estoy un poco comentando sin terminar de comentarles, ni menos contarles, porque contar una trama, como dice otra escritora chilena, Alia Trabuco Serán, contar una trama es relevar una sucesión de acontecimientos que no solo es normativa, sino que es imposible, por lo menos me parece a mí imposible en este libro. Y les digo por qué lo pienso, porque es un libro que tiene tantas historias, se cuentan tantos relatos, hay tantos personajes imbricados, que no hay una sola historia. Y de hecho, en mi propio epígrafe de mi propia novela, usé una frase de un astrofísico contemporáneo, Richard Feynman, que dice: un sistema no tiene una sola historia, sino todas las historias posibles. Con esto llego a mi tercer punto. No quiero alargar ni quiero cansar. Sé que es muy difícil escuchar cuando estamos en línea. El tercer punto es esa cita hermosa e increíble de Akugatawa, que dice: no creo en Dios, sino en el sistema nervioso. Y tomo esta cita de Akugatawa de un ensayo notable de un argentino ensayista, profesor, docente, llamado Pablo Mauret. Y me pregunto, junto con la cita de Akugatawa, ¿qué implica solo creer en... Perdón, ¿qué implica, digamos, ya no creer en Dios, como se creyó en alguna época, como alguna gente todavía cree? ¿Qué implica no creer en Dios y solo creer en el cuerpo, o incluso solo creer en el sistema nervioso, ¿no? ¿Qué significa esto? Ese sistema, el sistema nervioso que describió Virginia Woolf en esa otra gran novela de 1925, La señora Dalloway, un sistema, dice Woolf, del que sabemos tan poco, ¿no? Es una queja de la protagonista, ¿no? En el momento de la posguerra, o de la entreguerra, más bien, de la entreguerra de las dos guerras mundiales, ¿no? Y dice, hablando de sus personajes traumatizados por la guerra, ese sistema nervioso del que los médicos parecen saber tanto y en realidad sabemos tan poco, y del que yo creo que todavía sabemos demasiado poco, que todavía no terminamos de entender nuestro propio sistema nervioso. Entonces, ese sistema, el nervioso, del que sabemos tan poco, pero que sin embargo nos conecta a través de impulsos eléctricos y de otro tipo de impulsos con el exterior de nosotros mismos, con los demás, cercanos o lejanos, y con el mundo, con el cosmos, aun cuando no lo sepamos o no sepamos decodificar esos impulsos y sus múltiples señales, ¿no? ¿Qué significa entonces creer en ese sistema nervioso? Yo pienso que significa creer que estamos conectados a través de ese sistema con los otros. Y quiero cerrar entonces esta ponencia con una línea de ese libro de Pablo Mauret llamado La carne viva, que es un libro sobre el sentido del tacto sobre todo, y que dice así, dice: la literatura es un producto de la relación angustiante entre el cuerpo cerrado herméticamente sobre sí mismo y el mundo. Con eso creo que podemos pasar a las preguntas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Lina. Me están pasando la información de las personas que están siguiendo la conferencia y en realidad son más comentarios que preguntas. Así que yo lo que voy a hacer, si te parece bien, es decirte un poco de forma general lo que te están comentando y cierro con una pregunta de mi parte para después pasarnos a la sesión privada de las jornadas, ¿vale? Están muy contentos de que menciones mucho la literatura escrita en Chile y estoy recordando que en algún otro encuentro aquí en la cátedra que estuvimos con un escritor chileno, él decía, pero ¿quién lee la literatura chilena si estamos tan lejos del mundo, ¿no? Y bueno, sí que existimos personas que la leemos, pero me pareció realmente muy interesante que nos hablaras de escritoras contemporáneas que de pronto las tenemos tan a la vista, pero quizá por eso no se habla tanto de ellas. Así que por ahí te lo agradecen las personas que se conectaron y te lo agradezco yo. También comentan un poco sobre la conexión del cuerpo con las constelaciones, si tú piensas que hay como alguna conexión más allá de lo que has dicho ahora o no. No sé si quieras responder un poco a esto o profundizar o lo dejamos un poco aquí, Lina. Sí, bueno, este es digamos, una ponencia en curso. Lo que me llamó mucho la atención fue encontrarme con otros textos que además no leí buscando esa conexión, sino digamos, aleatoriamente cayeron en mis manos. Yo cuando voy a Chile compro las novelas que se están publicando y las voy leyendo en la medida de mis posibilidades de tiempo, ¿no? Porque además está el trabajo. Y me llamó muchísimo, pero poderosísimamente la atención el hecho de que apareciera esta relación entre cuerpo, enfermedad y cosmos. Digamos, como decía, me las encontré de manera muy fortuita. Entonces me pareció llamativo, entonces he estado pensando en esa relación que yo misma trabajé, pero de manera, digamos, más pulsional, sin pensar en esa relación, porque cuando uno escribe no está pensando por qué está conectando ciertos elementos de manera tan programática, ¿no? Como podría parecerlo en una charla. Entonces me llamó la atención y me fui a mirar. Yo como soy docente, estoy acostumbrada a hacer investigación y leyendo a Roberto Espósito precisamente en su libro sobre la inmunidad, hay todo un capítulo que se llama Fármacon, ¿no? Y se los digo porque si hay interés lo pueden ir a buscar, donde Espósito habla de algunas de las creencias en la antigüedad, de esta idea de que había una relación muy directa entre los astros y los cuerpos, cosa que a mí me sorprendió muchísimo, porque yo estaba mucho más enterada de la teoría miásmica y la teoría de los humores, ¿no? Son teorías muy antiguas y complejas, ¿no? Pero la idea era que en el cuerpo circulaban 4 humores, la sangre, la bilis, y ya no me acuerdo qué otros fluidos más, la saliva y algún otro, y que cuando había un desorden en ese movimiento de los fluidos, una sobreproducción o una presión sobre los fluidos, se producía una enfermedad. Yo estaba muy al tanto de esa idea que está no solamente en la antigüedad, sino que en los médicos posteriores, incluso en los médicos musulmanes que fueron traduciendo los textos de Galeno y de Hipócrates, etc. Pero esta otra teoría, ¿no? de la relación entre cuerpo y cosmos en la antigüedad, y la idea de que si había un desorden en los planetas o en las estrellas o en los astros, cualquiera fueran, se podía producir una enfermedad o una peste, me pareció extremadamente interesante, ¿no? Son conocimientos que se han perdido, pero que yo creo que en cierta medida persisten. No sé si ustedes han escuchado hablar de esta idea de que cuando la gente se separa, las parejas, algo pasa en el cosmos, ¿no? Hay como un dicho, que yo lo he escuchado mucho, sobre todo aquí en Madrid. Y me parece muy interesante porque claramente eso es una idea antigua que permanece en algún lugar de nuestro imaginario, como si el desorden que ocurre en el mundo afectara al cosmos y el desorden del cosmos volviera también a los cuerpos humanos. Eso me pareció muy interesante, además de que, escribiendo mi propia novela, sí descubrí que muchos de los componentes, decía minerales, pero no solamente, son partes de nuestros propios cuerpos, que la idea es que lo que ha caído de las estrellas en el mundo es lo que compone también nuestros huesos, por ejemplo. Y compone, en fin, el agua, las piedras,
las montañas, etc. Entonces esa relación me parece como muy productiva para pensarla literariamente, pero también tiene una raigambre en la ciencia. Muy bien, Lina. Nos han llegado dos preguntas y cierro esta parte, ¿vale? La Ajá. primera es de Carmen Vera y dice, ¿esta idea de llevar al terreno de la ficción la enfermedad puede verse como una denuncia a los sistemas que todo lo van acabando o como una sentencia semejante a una enfermedad terminal que no tiene remedio? Es una linda pregunta esta. Eh, bueno, lo que pasa es que se escribe de muchas maneras, ¿no? Hay algunos textos en los que uno siente que la enfermedad es una especie de signo del apocalipsis, ¿no? Sobre todo en las narrativas de la peste, que tienden a reproducir esta idea de un fin de mundo. Pienso, por ejemplo, en Ensayo sobre la ceguera de Saramago, que es una novela muy curiosa porque es una especie de pandemia de ceguera, ¿no? Dos temas que a mí me interesan muchísimo, de hecho. Entonces hay una cierta novelística apocalíptica que no ve salida, pero también hay una serie de textos, y yo diría que cada vez más, que es, digamos, miran el problema de la enfermedad, el problema de la toxicidad, el problema de la vulnerabilidad de manera crítica sobre, digamos, el Estado, la estructura, el neoliberalismo, la sobreproducción, la sobreexplotación. Para dar un ejemplo que tal vez no es exactamente de enfermedad, pero que me parece muy elocuente, es por ejemplo Distancia de Rescate de una novelista argentina que se llama Samantha Schweblin, en el que en realidad los personajes están siendo intoxicados por la sobreproducción de la soya. Ese es el gran tema de fondo. Y ahí hay toda una conversación que tiene que ver con cómo nuestra hiperproductividad, ¿no? Está generando desórdenes de todo tipo en los protagonistas y en las protagonistas de esa novela, que es muy cortita y que les recomiendo mucho. Entonces me parece que no se puede generalizar con la literatura, ¿no? Dependiendo de quién escribe, es qué mirada da y cómo usa la enfermedad, ya sea metafóricamente o literalmente. Gracias, Lina. Aquí tengo una pregunta que espero transmitir adecuadamente porque no sé si la entiendo. Dice, quisiera preguntar respecto desde dónde vislumbras tú, Lina, tu reflexión filosófica sobre la enfermedad. ¿Desde dónde la vislumbro? Sí, ahí me quedo yo también un poco curiosa con qué significa, o sea, qué quiere decir esta pregunta. Yo creo que, bueno, voy a intentar contestarla. Nunca me gusta dejar respuestas sin contestar. Yo pienso que yo tengo una aproximación bastante interdisciplinaria al tema de la enfermedad. Partí, por supuesto, con la experiencia vivida, ¿no? Yo siempre digo, esto no es ninguna novedad, lo digo siempre, soy hija de médicos, tengo una condición médica de muy larga data, soy criada en el lenguaje médico de la sobremesa, entonces yo tengo una relación muy experiencial y también lingüística, por así decir, con la medicina. También me interesa el caso clínico como relato, ¿no? Entonces está la experiencia, está la lengua, está el relato. Pero, digamos, eso está en el origen de mi interés en estos temas. Luego también hay una investigación histórica sobre las pandemias, sobre cómo ocurrieron, una investigación sobre la literatura de los otros, ¿no? Y las otras que han sufrido enfermedades o han contado enfermedades, y ahí hay una multiplicidad de textos. Y también, por supuesto, de manera tal vez más reciente, una lectura, tal vez una reflexión más filosófica sobre el problema de la enfermedad. Y creo que lo bonito es que he podido ir pensando diferentes campos, ir trayéndolos, ¿no? Lo filosófico y lo sociológico, eh, ir trayendo todo eso a este tema que me parece que no tiene fin, ¿no? O sea que diría que desde donde lo vislumbro desde una serie de acercamientos muy interdisciplinarios que me parecen necesarios para entender el problema de los cuerpos, porque una de las cuestiones con las que yo estoy enfrentándome muchísimo es esta sobreespecialización. Yo siempre hago el chiste, ¿no? De me fui a ver la inflamación del dedo pulgar, pero también me dolía el dedo meñique, pero me mandaron a otro médico. Bueno, no es broma, pero no es tan broma, en el sentido de que esto pasa muchísimo por la sobreespecialización. Entonces me parece que para poder abordar sistemas
sistemas multisistémicos, valga la redundancia, que son los cuerpos y sus relaciones con otros cuerpos, también hay que pensar desde muchos diferentes campos del conocimiento para poder llegar a algún tipo de comprensión. Esto en términos de entender los cuerpos, ¿no? Luego escribir los cuerpos funciona de otra manera y eso sería otra conversación. Pues yo creo que cerramos justo con esto que acabas de decir, que me parece justo que nos llevaría a otra conversación que abre muchísimas otras preguntas. Yo solo quiero decirte que, mira, llené todas estas hojas haciendo anotaciones de lo que decías, porque me parece, y esto lo hablaremos ya con quienes estarán en la sesión privada, me parece muy interesante cómo justamente tu literatura, como lo mencioné al principio, abre muchas conversaciones y me encanta porque justamente abres la conversación para la siguiente jornada literaria que habla de cosas vivas, ¿no? Así se llama la novela de Munir Hachemi, en la que lo has conectado de una forma que va desde el cosmos a la enfermedad y de la enfermedad hacia lo social. Así que te agradezco muchísimo estos vasos comunicantes que has hecho, digamos, de forma espontánea, si es que eso puede ser espontáneo. Y agradezco mucho a todas las personas que están en Facebook siguiendo esta conversación. Agradezco a todas las instituciones involucradas en esto. Le doy muchas gracias a Lina. Nos despedimos de la parte pública y nos quedamos nosotros para que puedan entrar todos los estudiantes de las jornadas iberoamericanas. Muchas gracias a todas las personas.